Pues muchas gracias por estar aquí. Ya creo que ya inició la transmisión y la grabación en vivo. Estamos ya. No quiero tomar mucho tiempo introduciendo los dos ponentes que tenemos hoy para justamente hablar de temas generales sobre lo que nos ofrece la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM aquí. Tenemos aquí la maestra Rita Margarita Jiménez Sánchez y el doctor Luis Benavides Hernández. Creo que vamos a empezar con el doctor Luis Benavides, si no me equivoco, y luego vamos a pasar a una exposición de otro tema de la doctora o la maestra Jiménez Sánchez. Igual estaremos tomando las preguntas y intervenciones en YouTube para compartirlas aquí con los dos ponentes. Entonces, cualquier duda o pregunta, igual podemos estar intercambiando justamente la información. Pues muchas gracias por estar aquí y pues ya damos inicio a esta charla informativa. Hola, pues muchísimas gracias. Buenos días a todas y todos. En nombre de la doctora Barrena, que es la titular de la Defensoría Universitaria, les agradecemos mucho la invitación. Para la Defensoría es importante estar en contacto con todos los integrantes de nuestra comunidad universitaria. Y pues sin más, si me permiten, puedo compartir mi pantalla. Okay. Bueno, la presentación del día de hoy la vamos a dividir en dos partes. La primera parte va a ser sobre derechos académicos, a grosso modo, tanto el personal académico como del estudiantado. Y la segunda parte va a ser toda la labor que hacemos en materia de violencia de género, y eso lo va a realizar mi colega, la maestra Rita. Pues en primer lugar, señalarles que en materia de derechos académicos y de los estudiantes, ahí ustedes pueden ver algunos de los elementos, de las disposiciones jurídicas, de los instrumentos jurídicos que contemplan algunos de los derechos de los académicos. Es importante señalar que si bien hay muchos de los derechos están contemplados en nuestra propia legislación universitaria, de manera supletoria la legislación nacional e internacional en algún momento dado puede llegar a jugar un papel muy importante. Esa labor la hacemos nosotros más en el momento de la interpretación de los derechos, y piensen ustedes, por ejemplo, en cuestiones relativas a los derechos humanos, ¿no? Y como ustedes saben, los derechos humanos están a raíz de una reforma constitucional que se llevó a cabo hace algunos años en México, han tenido un rango particular y bueno, contamos con un marco jurídico internacional importante que es aplicable a México, y esos nos ayudan a darle un mayor contenido a algunas de las disposiciones que en la legislación interna, por obvias razones, no han sido, pues a lo mejor, contemplado todo el desarrollo que en materia de derechos humanos se han llevado a cabo. Creo que es importante decir que los derechos con los que se cuenta en la universidad son para todos, ¿no? Una verdad de perogrullo, pero es importante señalar lo que se busca es lograr una verdadera igualdad, y que en esta igualdad pues no exista una discriminación por ninguna razón hacia las personas. Para ello nosotros nos basamos mucho repito, en el desarrollo que pueda tener toda la concepción de los derechos humanos. Algunas personas, de hecho, denominan a los derechos universitarios como una variante de los derechos humanos, como pudieran ser derechos de los refugiados, derechos de las mujeres, derechos de los menores de edad, etcétera, enfocados para un ámbito muy, muy particular. En materia de los académicos, quizás yo creo que uno de los pilares más importantes para el desarrollo profesional es precisamente la libertad académica. Y esta libertad académica que debe de estar basada también en el respeto y en un sentido en el
en el que no puede haber intromisión por parte de ninguna autoridad para el desarrollo de la investigación y de la enseñanza. Esto ha sido en los últimos años muy cuestionado por diferentes razones. Hemos visto en la Defensoría, a raíz de, por ejemplo, el movimiento de Black Lives Matter y el hashtag MeToo, que en diversas universidades del mundo empieza a haber una especie como de autocensura, ¿no? Los propios profesores de repente no quieren abordar algunos temas en frente de sus alumnos porque eso puede generar alguna reacción, ¿no? A lo mejor que no se esperaba, y puede ser una reacción negativa. No es exclusivo de México, lo hemos visto mucho aún en Estados Unidos, en Europa. Y pues para nosotros es un tema de interés porque indudablemente uno de los espacios en cualquier sociedad democrática para el debate y para el cuestionamiento de las ideas son las universidades. Pues sabemos que una universidad en la que no se debaten las ideas de manera abierta, de manera seria, además, pues está fallando en su función, ¿no? Entonces, esto es esencial para el desarrollo de la propia vida universitaria. Ahí esta cita creo que es importante, el defender su pensamiento, que se reconozcan, aceptar sus diferencias, a disentir de la mayoría y a buscar su propia identidad dentro del crisol múltiple de la universidad. Eso es lo que nos ayuda a generar, yo creo, una comunidad universitaria importante. La labor que se hace al interior de los propios institutos, las propias escuelas y facultades, creemos que es parte de la difusión de la ciencia y de la cultura, y que debe de ser respetado por todos nosotros. Y para ello también es importante generar un ambiente en el que pues, no se tolere la violencia ni existan tampoco expresiones discriminatorias o intimidatorias. Es algo en el que la Defensoría también ha tenido como que mucho cuidado. Algo también que nos hemos enfrentado nosotros a veces, quizás en algunas áreas de la universidad, es que tratándose de escudar a algunos con el principio de la libertad de cátedra, pueden llegar a transgredir derechos de otras personas. Y el caso particular es aquellas personas que tienen una discapacidad, por ejemplo, ¿no? Y en esos casos es necesario, es importante realizar lo que se denomina como ajustes razonables. Y esos ajustes razonables lo que hacen es tratar de eliminar barreras que impiden el desarrollo de las personas con discapacidad. Entonces, en ocasiones hemos tenido discusiones o pláticas sobre profesores que dicen, bueno, es que mi libertad de cátedra se encuentra nada más en la enseñanza, sino en evaluación. Eso es cierto, es decir, los profesores pueden decidir la forma de evaluarlo, pero esa evaluación no necesariamente es absoluta, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Si un profesor decide que la evaluación sería un examen escrito, ¿no? Y resulta que alguien se rompió el brazo o no tiene brazos, no puede escribir y dice, bueno, pues, mi examen va a ser escrito, evidentemente allí estaría transgrediendo los derechos de otra persona, porque un ajuste razonable en ese caso es que el examen pudiera hacerse de manera oral, ¿no? De ahí que sea importante siempre encontrar un equilibrio entre los derechos que se tienen en casos en que el ejercicio de un derecho pudiera transgredir a otras personas. Algo que es también importante subrayar es que entre las diferentes categorías que existen en la universidad de personal académico y que desarrolla distintas labores, todas están concatenadas para un fin último, que es la labor de investigación científica y desarrollo de la cultura que lleva a cabo la Universidad Nacional, y que al hacerse las evaluaciones
de cada una de las personas que se encuentran o que conforman esta categoría del personal académico, pues debe tomarse siempre en cuenta que dichas evaluaciones deben apegarse al marco legal y que deben de hacerse pues respetando las disposiciones de orden interno, como por ejemplo convocatorias, tiempos que ahí debidamente se señalan y demás. Aquí es importante que nosotros, bueno, aquí pueden ver ustedes en esta lámina, hay algunos de los derechos y obligaciones que contemplan el personal académico, pues, se encuentran en el estatuto del personal académico, ¿no? Que la Defensoría tiene un impedimento en muchas de las actuaciones. Si la Defensoría no atiende cuestiones en materia laboral, si todo lo que se refiere a las relaciones netamente laborales, contrato colectivo de trabajo, etcétera, eso es algo que queda fuera de la competencia de la Defensoría, pero nosotros cuando se acercan y nos solicitan una consulta y vemos que es materia laboral, lo que hacemos es orientarlos para que acudan ya sea con su sindicato o bien que pueden acudir a instancias externas, así lo consideran ellos. Y tampoco la Defensoría puede atender cuestiones de evaluación académica. Nosotros no podemos decirle a un director, este es el mejor candidato para determinado puesto, ni decirle si la evaluación se llevó bien o contempló todos los elementos, porque eso ya requeriría en todo caso de una evaluación por los pares, ¿no? O por comités especializados. La Defensoría no puede decir si alguien cumple o tiene el perfil necesario para ser investigador, por ejemplo, en el Instituto de Ciencias Nucleares o en su propio instituto y demás. Pero lo que sí podemos ver nosotros a veces es el cumplimiento del debido proceso. Es decir, que todas las etapas se llevaron a cabo, que se hizo una convocatoria que fue pública, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, también hay que recordar que existe o contamos con la figura de un tribunal universitario que para algunas materias también es una instancia importante, ¿no? Entonces, eso es importante señalarlo para que contemplemos siempre los límites hasta donde nosotros podemos llegar en esa materia. Aquí continuamos con algunas otras de los derechos que cuenta el personal académico. Bueno, ha habido todo un debate en los últimos años, por ejemplo, con esto de las licencias y demás, que son materia laboral, pero que para nosotros es importante también el que al mismo tiempo que la universidad avanza en temas de igualdad, esto pues quede señalado claramente en las acciones que toma la universidad. Creemos que es importante que poco a poco vayamos avanzando en estos techos de cristal que en ocasiones resultan ser el impedimento para el desarrollo principalmente de nuestras colegas mujeres. La vida académica debe ser una vida académica en donde el principio de igualdad reine y pues, nosotros velamos porque todas las consideraciones sean tomadas en cuenta. El marco institucional de docencia es también importante. No es un instrumento que sea muy conocido, pero sí nos dan ciertos parámetros sobre lo que es la labor docente y pues nos ayudan a entender y tratar de poner ciertos límites, ¿no? Y evitar que se generen abusos, principalmente en la relación con los alumnos. Es cierto que los profesores gozan de un deber muy importante y tienen un estándar, digámoslo, a los cuales se les exige mayor compromiso debido al papel que juegan dentro del aula. De alguna forma ellos son, digamos que la primera línea que debe
de guardar el orden y el respeto, pero pues el respeto es mutuo, ¿no? Uno de los principios básicos en la legislación universitaria es que que todas las personas que nos encontramos en la comunidad universitaria nos debemos de respetar. La legislación universitaria fomenta esta vocación o este sentido de compromiso y de capacidad y de desarrollo de la capacidad de cada una de las personas. Y pues hemos nosotros detectado que en ocasiones el personal académico no cuenta con todas las herramientas importantes para atender los retos que se enfrentan. Por ejemplo, en materia de atención a personas con discapacidad, la universidad cuenta con una unidad especializada al respecto, que es la UNABDI, y con ella lo que se pretende en otras cosas es brindar asesoría y promover o facilitar soluciones para que el personal académico pueda cumplir con su labor de docencia, atendiendo y respetando los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? En ocasiones nos hace falta como que una mayor sinergia entre las distintas instancias universitarias. Por ejemplo, la UNABDI no es una instancia que sea muy conocida, pero que brinda y hace una gran labor. Y pues bueno, la universidad también tiene sus retos importantes en materia de docencia, con todo el personal de asignatura. Es una de las actividades que constantemente pues tenemos nosotros asuntos y que pues va a requerir de la acción conjunta de toda la universidad, porque para atenderlos requiere de la labor y compromiso de la universidad, en el sentido de brindarles oportunidad a nuestro personal académico. La labor de evaluación es también quizás una de las cuestiones que más asuntos nos llegan a nosotros. El derecho de los alumnos a solicitar revisiones o rectificaciones de los exámenes, y en ese sentido el de conciliar con los profesores en que con base en su libertad académica pues ellos decidan las evaluaciones. Si bien se trata en términos generales de una cuestión académico-administrativa, es frecuente el hecho de que nosotros nos enfrentemos a situaciones en las que principalmente nuestros alumnos que van del sistema del bachillerato a la universidad en el último año que se encuentran tienen muchos problemas a veces en la forma en que son evaluados y el tiempo en que los profesores emiten esta evaluación, y eso genera bastantes problemas tratándose de bases reglamentarios y su derecho a ingresar a la universidad. Ahí consideramos que es importante que se generen como que mecanismos de carácter permanente y a instancias más claras a veces para la solicitud de revisión y rectificación de calificaciones, y que no sean estas engorrosas. La labor de la Defensoría quizás más importante es que además de vigilar el cumplimiento de la legislación universitaria, somos una instancia en donde tratamos de evitar el formalismo. Y entonces muchas de nuestras acciones que llevamos a cabo es a través del diálogo y la concertación. Hoy en día, a raíz de las modificaciones que tuvimos el año pasado con un nuevo estatuto, ya forma parte integral de la Defensoría una unidad de atención para las personas en materia de solución alternativa de controversias. ¿Y qué buscamos con ello? Es acercar a las partes y generar un diálogo. Esto hemos visto que ha funcionado bastante bien con el personal académico. Muchas veces las diferencias de opinión que se generaron y los problemas que pueden llegar a suscitarse surgen a raíz de malos entendidos o de ideas preconcebidas hacia ciertas cosas, y estos procesos nos ayudan a facilitar el diálogo de una manera más rápida. No sé, mi colega Torres tiene alguna pregunta o dudas por parte de ustedes. Podríamos hacer esos comentarios en esta parte o bien al final
de la participación de la maestra Rita. Muchas gracias por la exposición. Todavía no tenemos preguntas por parte del público, pero los pueden hacer en el chat. Yo compartí la liga de la UNAPTI porque, como menciona, no está tan conocida. Pero muchas gracias. Igual, si llega a haber una pregunta o comentario, igual lo podemos ver después. Pero tal vez pasamos justamente a la charla sobre violencia de género de la maestra Jiménez Sánchez. Muchísimas gracias, doctora Caroline. Hola, buenos días a todas, todos. Y porque estoy quizás en el Instituto de Investigaciones Filológicas, también lo digo a propósito, a todos. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Rita Jiménez. Yo soy gestora, trabajo como gestora en la Defensoría de la UNAM. Soy antropóloga, estudié filosofía de las ciencias y trabajo ahora en el área de primer contacto, atendiendo a posibles víctimas de violencia de género en la universidad. Entonces, la charla que espero darles en 20 minutos para que tengamos tiempo de preguntas y comentarios, que sería como una cosa que nos interesaría mucho de su parte. Voy a comenzar hablándoles un poco sobre qué es la violencia de género brevemente y después cuál es la ruta de atención en la Defensoría para los casos de probables hechos de violencia de género dentro de la universidad entre personas de la comunidad universitaria. Aquí nos interesa, primero, hacer una distinción entre el sexo y el género, que parecería, ¿no?, que tendríamos que conocer esta distinción, pero que muchas veces, a pesar de que comprendo levemente de qué van los conceptos, al momento de la práctica es donde empiezo a confundir el sexo con el género, ¿no?, en los problemas específicos. Entonces, ¿qué es el sexo? El sexo lo entendemos como las características fisiológicas y sexuales con las que nacen mujeres y hombres. Y el género lo entenderíamos como las ideas, normas y comportamientos que la sociedad establece para cada sexo y el valor y significado que se le asigna. En ese sentido, comprenderíamos que el género son roles asignados y el sexo son características biológicas. Otra distinción importante de comprender es la diferencia entre agresión y violencia. Quizás esta distinción la sociologizamos un poco en la Defensoría, pero digamos que es esta distinción básica entre la violencia y cuando nosotros nos defendemos porque estamos sintiendo que estamos siendo atacados. Entonces, la agresión son estas conductas que se perciben, pero no necesariamente son provocadas a propósito, digamos, ¿no? Son conductas agresivas, parte de toda especie viva. Existen estructuras biológicas que al ser estimuladas disparan una respuesta agresiva. Esta agresividad pues aparece en ciertas situaciones, cuando me siento amenazado por mi territorio, cuando amenaza mi fuente de alimentación, mi reproducción, la vida. Entonces es una conducta de legítima defensa. Esta sería la diferencia entre la agresión y la violencia. Desde el derecho medieval comprendemos que el principio de la justicia, en el principio de la justicia siempre ha estado presente esta idea de la legítima defensa, como algo justo frente a algo que me están imponiendo o frente a algo que me está amenazando la vida. En ese sentido, la cultura va a ir regulando estas posibilidades de agresión y suponemos que en la cultura universitaria, pues la agresión no debería de ser necesaria porque todas, todos comprendemos que es necesario convivir, como decía nuestro defensor adjunto, el doctor Benavides, con tolerancia, con respeto a la pluralidad y con reflexión crítica para acercarnos a la otredad. En ese sentido, la violencia sí sería un mecanismo cuyo objetivo es obtener control y poder. Toda forma de violencia pretende mantener el poder que se tiene o aumentarlo. La violencia va hacia una persona que está en una posición inferior o de sometimiento, es decir, la persona que ejerce violencia sabe que puede ejercer la violencia contra el otro, la otra. Hoy hay sometimiento de una a otra, lo marca el dominio del abusador y la indefensión aprendida de la víctima que está atemorizada. Esto es muy importante comprender en la perspectiva de género, porque a veces quisiéramos que las
personas víctimas actuaran como si no estuvieran sufriendo la violencia, como si no tuvieran síndromes psicológicos que distorsionan su realidad. Entonces es importante siempre buscar ayuda especializada cuando una persona vive un ciclo de violencia. ¿Por qué? Porque necesitamos herramientas especializadas para ayudar a que esa persona salga de ese ciclo de violencia. El diálogo no va a existir cuando hay violencia porque son monólogos, son imposiciones. Hay control y hay muchos sentimientos de miedo en la víctima. Entonces tenemos que la violencia en ese sentido la podemos entender como algo que no es natural, que es intencional, que está dirigida y que va en aumento. Eso es muy importante comprender. La violencia de género particularmente siempre va en aumento porque el agresor se da cuenta que puede hacerlo y hacerlo cada vez peor y más grave y no va a obtener consecuencias de eso. En ese sentido, la violencia de género es aquella ejercida contra una persona en razón de su identidad de género, sea hombre o mujer. ¿Se acuerdan entonces de la diferencia entre género y sexo? Independientemente del sexo de la persona, cualquier persona puede sufrir violencia de género. ¿Qué tendría que suceder? Que afectaran mi identidad de género, que lo hicieran por la persona que soy, que me hicieran daño porque soy mujer, que me hicieran daño porque soy trans, que me hicieran daño porque soy lesbiana. O por cualquier identidad de género. Cualquier persona, sin importar su sexo, puede sufrir, pero también puede incurrir en actos que configuren violencia de género. Esto también es importante. Sin embargo, las mujeres suelen ser las víctimas principales de tal violencia, debido a la situación de desigualdad y discriminación en la que vivimos. La violencia contra las mujeres hay que comprenderla como lo comprende la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que se desprende de la Belém do Pará, que a su vez se desprende de la CEDAW, de todas estas instrumentos internacionales. Se comprende que es una forma de discriminación principalmente. Te discrimino porque eres mujer. Es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar sus derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. Implica una violación a los derechos humanos que va a perpetuar estos estereotipos de género y va a negar la dignidad de las personas, de la mujer afectada, su autodeterminación y su derecho al desarrollo. Entonces tenemos distintos tipos de violencia. Es importante comprender cuáles son los tipos, cuáles son las modalidades de la violencia, porque muchas personas cuando entran en un ciclo de violencia no comprenden lo que está sucediendo, piensan que es normal la vida que llevan o principalmente el síndrome de la indefensión aprendida hace que la víctima comience a sentir que no hay forma de salir. En ese sentido, por eso es que es importante, por eso es que no basta que una víctima de violencia le cuente a la mejor amiga, le cuente al compadre, vaya a la iglesia a pedirle ayuda al padre. Podemos hablar con quien nosotros queramos, pero no necesariamente la persona con la que hablemos es especialista en los daños psicoemocionales que va a causar la violencia. Por eso es muy importante que las personas que sufren violencia, específicamente violencia de género, acudan con una experta, un experto, un experte con perspectiva de género que le auxilie y le apoye a salir de esa situación. Tenemos la violencia emocional o psicológica que no deja huellas, pero que es constante, es reiterativa. Entonces son humillaciones, descalificaciones, decirle a alguien que lo que hace no está bien, que nunca es suficiente, que no sirve, ¿no? Esos son los tipos de violencia emocional o psicológica. Las comparaciones destructivas es que mira como la chava de la televisión, o como tú, es que ella sí es muy inteligente, mira qué gran doctor, no como tú, ¿no? Y les estoy diciendo desafortunadamente casos que escuchamos todos los días en la Defensoría. Tenemos también la violencia física, son los golpes, moretones, jalones de cabello, pellizcos, mordidas, y esta violencia física tiende siempre a incrementar. Tenemos la violencia patrimonial, destruye tus cosas, te esconde las cosas, las rompe, te amenaza con que va a deshacer de tu ropa, que va a quemar tus propiedades, que va a tirar tu laptop al agua, etc. Violencia económica.
es cuando tengo una relación, casi siempre sucede cuando hay más bien una relación jerárquica, digamos, quizás entre un patrón y una empleada que no necesariamente tenga un contrato específico, pero también sucede en las relaciones de pareja, por ejemplo, cuando la pareja le dice, no vas a salir, no puedes trabajar, te voy a quitar el dinero que ganas es mío. La violencia sexual, que es todo lo que tiene que ver con los acercamientos sexuales, tocamientos, las miradas, obligar a alguien a ver pornografía, el sexting, y obviamente escala hasta la violación. Hay que recordar la diferencia entre abuso y violación. El abuso es cuando alguien te toca, se acerca a ti sin tu consentimiento, independientemente de que haya penetración o no. La violación se refiere al acto de esta violencia más la penetración. Esta penetración no solamente es porque haya una persona que le haya metido el pene a una vagina a una mujer, sino puede ser la introducción de cualquier elemento a cualquiera de los dos sexos. Otros casos que suelen parecer inofensivos, pero que específicamente hemos detectado en la universidad, principalmente a raíz de la pandemia, son todos estos casos que tienen que ver con sexting, sextorsión, mandar imágenes no solicitadas, o comenzar a acosar, empezar a acosar a, por ejemplo, compañeras de trabajo, compañeras de salón, ¿no? E incluso comenzar a hostigar. Ahorita lo vamos a ver, pero hay que básica entre hostigamiento y acoso. El hostigamiento es el ejercicio de poder que ejerce una persona en una posición donde hay una posición de subordinación, ¿no? Y el acoso, pues, es una forma de violencia, pero donde no existe una subordinación, es decir, el hostigamiento se da entre personas, en relaciones en donde está el profesor, la alumna, el director, el profesor, el director, la alumna, es decir, donde hay una desigualdad, ¿no?, en la relación social. Y el acoso hay violencia, pero hay violencia entre pares, digamos, entre profesores, entre trabajadores, trabajadoras y entre estudiantes. Los ejemplos, pues, son los chistes sexuales obscenos, los comentarios que hacemos en el salón, misóginos, machistas. Algunas veces los profesores, maestra, pero es que yo soy un hombre hecho a la antigua y pues yo estoy acostumbrado a decirle mamacita, mi reina, a ver, chula. Profesor, la alumna le está pidiendo que por favor le diga alumna, que no le diga mamacita, mi reina, porque no es su mamacita, no es su mi reina, es su alumna, por ejemplo, ¿no? Es decir, son estas pequeñas interacciones en las que a veces pareciera que no haya agresividad, pero que estamos abonando a construir esta relación desigual de géneros, y es sobre lo que queremos trabajar. Invitaciones, llamadas telefónicas o mensajes, como les decía, persistentes y sin consentimiento, contactos físicos indeseados. Hay algunas, por la naturaleza de algunas carreras, por ejemplo, como en teatro, como en medicina, ¿no? A ver, venga, vamos a hacer el ejercicio aquí enfrente de todos, y entonces el profesor comienza a tocar a las alumnas sin su consentimiento, el profesor, la profesora. Insinuaciones, observaciones marcadamente sexuales, por ejemplo, de pornografía, pedir favores sexuales, amenazar a una persona con reprobarla, bajarle el puesto si no tiene un contacto sexual con él, con ella. Y entonces pasamos a las modalidades, ya vimos los tipos, ¿no? Es decir, las formas en cómo se ejercen. Las modalidades son los espacios en los que se ejerce. Tenemos que la violencia se puede ejercer en la familia, en lo laboral, en lo docente, es decir, en la universidad, en la comunidad, de mezclar estas violencias. Ahora también ya tenemos un tipo o modalidad que es la digital, que a veces es tipo, a veces es modalidad. Es tan interesante. Bueno, yo creo que pronto tendremos discusiones al respecto, pero se pueden mezclar, es decir, alguien puede sufrir violencia docente en la universidad y después no ser atendida, no ser escuchada, y eso causa también una violencia institucional.
Brevemente voy a explicar esto que les hablaba del ciclo de la violencia, que nos parece en la Defensoría que es uno de los elementos más importantes de identificar en mí, en mis alumnos, en mis compañeros de trabajo, etcétera, ¿no? El ciclo de la violencia, ¿cómo funciona? Bueno, pues la persona que ejerce violencia se enfada, discute cada vez más, acusa o desprecia a la víctima, luego le pega, la empuja, la amenaza, la insulta o abusa sexualmente de ella, y finalmente viene la luna de miel, se disculpa, te da un regalo, busca excusas, te dice que nunca jamás te va a volver a golpear, que no sabe lo que le pasó, y puede pasar un mes, 4 meses, y otra vez se enfada, discute. ¿Cuál es el problema con el ciclo de la violencia? Que el ciclo de la violencia genera indefensión aprendida, una distorsión mental en la que yo siento que no puedo salir de la situación en la que estoy, que nadie me puede ayudar, y también provoca que esa violencia se vaya incrementando, porque antes la luna de miel, dicen los testimonios de mujeres víctimas de violencia, era pues muy bonita, duraba mucho, bueno, me pegaba, pero después me llevaba al cine, me llevaba mariachis, me llevaba flores, me llevaba a Acapulco de vacaciones, y el problema es que cada vez esa luna de miel se va haciendo más corta, los periodos van haciendo más cortos y más indeseables, hasta que llega un momento en el que la violencia se perpetúa, incrementa y puede llegar al feminicidio. Eso es muy importante detectar. Toda violencia aumenta, todo violentador que no tiene un procedimiento en el que se le pueda que se pueda hacer cargo de él, toda persona que dejamos libre, que dejamos sin pasar a una queja y decir, oigan, esta persona nos está afectando, nos está abusando, es una persona que queda libre para hacérselo después a alguien más indefenso o a otra mujer, a otra niña, etc. Eso es muy importante comprender. ¿Cuáles son las atribuciones de la Defensoría en ese sentido? Pues proporcionar asesoría en materia de violencia de género, recibir y atender quejas del alumnado, personal académico, personal administrativo, por acciones o omisiones que constituyan violencia de género, y coadyuvar a las autoridades en estrategias de prevención, atención, sanción de la violencia de género y cualquier otra forma de violencia en la universidad. Entonces, ustedes se pueden acercar a la Defensoría si son parte de la comunidad universitaria y han sido agredidos, agredidas, agredides, dentro de la UNAM o fuera de ella, siempre y cuando sean personas pertenecientes, miembros de la comunidad. ¿Por qué es importante canalizar a las personas afectadas a la Defensoría? Porque la Defensoría es la única instancia en la universidad que va a contar con el personal especializado en la atención de los casos de violencia de género. Todas las psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales, su servidora, somos especialistas en violencia de género, hemos trabajado en fiscalías especializadas. Yo específicamente trabajo capacitando personal ministerial, policial, y peritos en materia de violencia de género. Entonces es importante que las personas que están teniendo alguna afectación de violencia de género se acerquen a la Defensoría. En el primer contacto, personal especializado del área de trabajo social, psicología, les va a brindar una contención emocional a las personas que estén siendo afectadas. La Defensoría le va a dar seguimiento en el ámbito jurídico a todas las quejas de violencia de género que se hayan presentado ante las entidades académicas o ante la propia Defensoría. Y en caso de que los hechos de violencia puedan ser constitutivos de un delito, se le va a brindar el acompañamiento a la persona usuaria para que vaya ante el Ministerio Público. La Defensoría, en ese sentido, puede solicitar la implementación de medidas precautorias ante los titulares de las entidades y dependencias cuando esto lo requiera. Es muy importante que comprendamos que la Defensoría no sanciona, acompaña y garantiza que la queja va a ser clara, transparente y va a pasar el procedimiento universitario. En ese sentido, la ruta de atención, ¿cuál es? Si yo sufro algún tipo de violencia de género, lo primero que tengo que hacer es hablar, acercarme a la Defensoría. Ahorita les vamos a pasar, tenemos número de conmutador, tenemos Facebook, Twitter, Instagram, estamos en la página web, nos pueden escribir al correo electrónico, tenemos muchos medios de comunicación, esperamos que por favor se acerquen a ellos. Una vez que se contactan,
En el primer contacto se les va a dar una asesoría en trabajo social para identificar la problemática de manera interseccional y basada en los derechos humanos. Después, la persona, si fue agredida y quiere pasar al área jurídica a interponer una queja formal, ojo, esto también es muy importante. Las denuncias en Facebook, en los tendederos, lo que dice la gente, una carta que se circuló en correo electrónico, no es una queja formal. Las quejas formales se hacen ante la institución correspondiente, ante la autoridad correspondiente. La Defensoría es quien puede ayudarnos a promover esa queja. Y dependiendo del caso, se pueden promover medidas urgentes de protección y el acompañamiento al Ministerio Público. Si la persona no desea el acompañamiento jurídico, también puede pasar al acompañamiento psicológico exclusivamente, es decir, puede ser canalizada específicamente a la atención psicológica sin requerir atención jurídica. Y viceversa, puede pasar al área jurídica sin necesariamente tener que pasar al área psicológica. Y posteriormente le vamos a dar un seguimiento a la queja, en donde te vamos a comunicar la decisión de la entidad académica y lo que va a suceder con la persona afectada. En ese sentido, tenemos 3 tipos de procedimiento. Aquí comienza un poco la complejidad de la legislación universitaria, porque va a ser dependiendo de la calidad del suceso, de la relación. O sea, son muchos factores, ¿no?, los que se toman en cuenta para levantar una queja y llevarla a una posible sanción. Dentro del tipo de procedimiento, los tipos de procedimiento están divididos en las calidades, ¿no? Entonces tenemos un procedimiento de investigación administrativa para el personal académico, administrativo, sindicalizado, el procedimiento disciplinario para el alumnado y los avisos de sanción para el personal de confianza y funcionariado. Y tenemos también, como ya lo mencionó nuestro defensor, el procedimiento alternativo. Estos son los contactos de la Defensoría. Tenemos 40 líneas de atención. Marca 1, por favor, si tu asunto tiene que ver con derechos universitarios, todo aquello que expuso nuestro defensor. Y marca 2 para violencia de género, donde te atenderemos nosotras. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de 9 a 3, de 5 a 8 y media. Estamos en todos los medios posibles. Por favor, contáctenos y si tienen dudas, estamos aquí para escucharlos. Muchísimas gracias por su atención. Pues muchas gracias por las 2 exposiciones tan concisas y informativas. Hemos estado revisando la transmisión en viva y no hay comentarios, ¿verdad? Nadie todavía no. Digo, igual a lo mejor si alguien tiene algo como que es personal o demás, no lo tiene que hacer aquí en público, se puede acercar con nosotros y eso es lo más importante, que sepan cómo contactarnos para que pues se sientan con toda la libertad. Algo importante, y no nada más ahorita en época de pandemia, pero ya desde antes, es que no es necesario que acudan físicamente a las oficinas. Recordemos que la Defensoría Universitaria es la defensoría de toda la universidad y la universidad se encuentra en todo el país. Entonces, en cualquier momento ustedes pueden enviarnos un correo, pueden hacernos una llamada telefónica, pueden, si quieren, podemos hacer una llamada en Zoom, ¿no?, como ahorita, una videollamada. Entonces, para que la gente no sienta la presión de que forzosamente tengo que ir físicamente a las instalaciones de la Defensoría y bueno, y eso siempre no es fácil, ¿no? Y tal vez es importante recordarles que este evento está siendo organizada por la Comisión Interna de la Igualdad de Género del Instituto, pero justamente no tenemos la capacidad ni el papel de poder recibir este tipo de mensajes. Más bien debemos estar en contacto con ustedes o decir que justamente la orientación provienen justamente de ustedes en la Defensoría. Y eso creo que es un mensaje muy importante que para también transmitir, y por eso también queríamos tener justamente esta charla informativa. Y perdón, ahí quisiera enfocar, eso es muy importante porque en ocasiones queriendo hacer bien se hace mal, porque digamos involuntariamente,
porque cuando se trata ya de los procedimientos que se tienen que llevar a cabo, hay unos tiempos muy importantes que se tienen que cuidar. Entonces, como bien dijo mi colega, la Defensoría, lo recalco, no somos autoridad al interior de la universidad, no somos autoridad. Entonces, nosotros no imponemos sanciones, nosotros no castigamos a nadie. Quien lo va a hacer la autoridad, como un director de instituto, un director de una facultad, etc. Y hay unas cuestiones ahí importantes, dependiendo del procedimiento, que están relacionadas con contratos de trabajo, que si no se hace, o en el momento en que se tiene conocimiento y no se toma una decisión en un tiempo determinado, después ya no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, eso es como que sumamente importante. Ok, pues muchas gracias. Tenemos ahora sí una pregunta de YouTube y tengo otra pregunta también. Okay. A ver, ¿qué tan consciente es el abusador de que manipula en este ciclo de la violencia? Creo que esta pregunta es para la maestra Jiménez Sánchez. Muchas gracias por la pregunta. Y es una pregunta muy interesante que nos demuestra un montón de cosas. Fíjense. La pregunta es, ¿qué tan consciente es el abusador? Como si hubiera un abusador. Y como si esa conciencia de que es violencia y que no es violencia fuera universal. Entonces, ¿qué tan consciente es este abusador de que está manipulando a la persona? Aquí hay muchos factores. El primero es que no hay un solo abusador, no hay un tipo de violencia, hay muchos tipos de violencia, muchos tipos de relaciones, muchos tipos de formas en que las personas agresoras ejercen la violencia, no necesariamente es la manipulación. Entonces, es importante comprender que el abusador puede ser que diga, pues es que así me enseñaron desde chiquito, o sea, nadie me, ¿no? Hay una cosa actual en el estudio de las masculinidades donde dicen, bueno, ¿qué tanto el abusador expresa de su propia ignorancia y de su propia ira? Es decir, nunca le enseñaron a controlar esa ira, nunca le enseñaron a ponerle límites. Entonces va creciendo sin límites, va creciendo haciendo muchas cosas que piensa que son normales, ¿no? Y cuando en la vida le está cerrando y le está diciendo hasta aquí, tú no puedes avanzar más de esto, entonces se frustra. ¿Y qué es lo que hace? Empieza con la violencia, ¿no? Ese es solo un tipo, o sea, les estoy explicando uno que es muy común, y les voy a poner el ejemplo. Estoy muy triste, muy ansioso, porque estoy en la pandemia, entonces en las noches no encuentro ya qué hacer y agarro los grupos de WhatsApp de los grupos de la escuela, saco los números de mis compañeras y les empiezo a mandar mensajes. ¿Cómo estás, bonita? ¿Cómo te va? Buenas noches. Y las empiezo a acosar. Y cuando me dicen, oye, no me escribas, ¿sabes qué? Pues muchas gracias, pero no gracias, ¿no? La ira y la frustración es tanta que el siguiente mensaje, ¿cuál es? Eres una puta, perdón que lo diga así, pero es que así es como lo expresan, ¿no? Eres una fácil, te mereces que te haya hecho esto porque tú me viniste a buscar, tú me viniste a pedir una tarea. Entonces, en ese sentido, podríamos comprender que el abusador efectivamente expresa de su propia ira y necesita ayuda. ¿El abusador se va a dar cuenta? Difícilmente. Como la víctima difícilmente va a poder salir de un espacio en el que siente que no está sufriendo violencia o que todavía aguanta más, ¿no? Recordemos que el ciclo de la violencia en las mujeres es aproximadamente de 15 años. Las mujeres en los matrimonios violentos soportan 15 años de violencia y después denuncian. ¿A qué se debe casi siempre esos 15 años? A la edad del hijo, a la edad de la hija. Puede abusar de mi hija, me tengo que separar. Mi hijo lo puede golpear y matar, me tengo que separar. Entonces, la violencia es muy compleja porque involucra aspectos emocionales y psíquicos muy complejos. Entonces, si yo estoy identificando, disculpen que me haya tardado tanto para esta explicación, pero si yo identifico que alguien está teniendo actitudes violentas, machistas, homófobas, ¿no? Que yo misma las estoy teniendo, pues es importante buscar ayuda especializada. Háblenos a la Defensoría. En la Defensoría no solamente atendemos a las personas incluso que son dentro de la universidad. A veces hay chicas que hablan diciendo, oye, me pasó esto en una fiesta, no era nadie de la universidad, pero no sé qué pasó, ¿no?
Esto también es importante. Cuando la violencia sucede en un episodio, la persona no siempre es consciente de lo que está sucediendo y es después que se da cuenta de qué fue lo que la hizo sentir así, ¿no? Y entonces, en ese momento hay culpa, cuando se sientan así también, por favor, búsquenos, porque no es fácil tratar este tipo de escenarios violentos, porque nadie nos enseñó a defendernos porque nos iban a violar. Nadie nos enseñó a defendernos porque nos iban a agarrar en el transporte público, etcétera, ¿no? Entonces, cuando somos víctimas de eso, podemos reaccionar de muchas formas. Y lo importante siempre es buscar ayuda profesional. Porque si no, vamos a empezar, pues no es para tanto, ¿por qué me siento así? O van a empezar a decir, pues mejor me callo. Y eso sigue, ¿no? Y se reproduce. Y ya, discúlpenme. Perdón, aquí voy a leerlo de una vez, ¿no? ¿Por qué se llama aviso de sanción? ¿Qué puede recibir el personal académico? ¿Solo un aviso o puede llegar a más? Bueno, quizás esa respuesta la puede responder nuestro defensor, ¿no? Sí, bueno, así lo denominaron el aviso de sanción, pero evidentemente que puede llegar más, o sea, el más puede llegar a terminarse la relación laboral, ¿no? Lo que pasa es que este va en relación con la categoría, con las personas que tienen una posición de confianza, ¿no? Entonces se les denomina de esa forma, pero pues en realidad puede llegar a una suspensión, a una llamada de atención, ¿no? Va a ir escalando dependiendo de la situación que se le ve y eventualmente pues, se puede terminar la relación laboral, ¿no? Eso queda claro. Y luego otra pregunta sobre los tendederos, porque no hay respuesta por parte de las facultades o esto se ha implementado recientemente. Las dos cosas, o sea, los tendederos creo que también es un fenómeno de las redes sociales y ha sido utilizado para pues dar salida a muchas inquietudes y a muchas necesidades de atención porque los sistemas con los que se cuenta no dan la respuesta necesaria y eso es verdad, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros o qué fomentamos? Es decir, más que no podemos nosotros impedir que la gente lo haga en las redes sociales, eso creo que también es importante recalcar. O sea, la universidad no tiene ningún mecanismo sobre redes sociales, no puede decirle a Twitter, deja de publicar tal cosa o demás, no lo puede hacer la universidad. La gente puede acercarse, la gente que se siente afectada puede acercarse, por ejemplo, a la policía cibernética si considera que se ha cometido un delito en su contra y demás, pero lo que nosotros hacemos mucho y nos sirve es tratar de invitar a la persona y decir, mira, más allá de que tú lo publicites en redes sociales, acércate con nosotros, ¿no? Y hazlo, trata de formalizarlo. Algo que hemos notado o que luego se presenta mucho es que dice, es que ya lo dije, ¿no? ¿En dónde? En un tendedero. Ahí está el nombre, castígalo y despídelo. Pues no lo podemos hacer, o sea, la universidad no lo puede hacer, ¿no? Necesitamos más que eso y pensemos que además todos podemos estar en esas circunstancias, es decir, todos podemos vernos afectados por eso y requerimos también que pues se formalicen las cosas para que se aclaren, ¿no? Y entonces la invitación siempre es acércate con nosotros y más allá de si lo pones en una red social, mi sugerencia es no lo hagas en una red social porque puede haber otro tipo de consecuencias y mejor hazlo formalmente acá. Muchas gracias. Yo creo que ya, o sea, no veo otras preguntas en el chat, pero como mencionaron los colegas aquí, seguimos en contacto, ¿no? Por las distintas formas que que existen, que son muchas, redes sociales, igual vía telefónica, correo, etcétera. Pues les agradezco muchísimo por el tiempo, todo el esfuerzo para preparar las charlas y para empezar justamente a tener un contacto un poco más cercano en este proceso, junto con la comisión interna también, ¿no? Entonces, pues yo creo que sería todo, ya se acabó también el tiempo. Okay. ¿No? Pero pues muchas gracias y pues seguimos en contacto y muchas gracias a las personas que nos están viendo por medio de YouTube también.
Okay. Que vamos a dejar esa grabación aquí, pero pues seguimos en contacto ya en el futuro. Pues que tengan bonito día y gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Que te vaya muy bien. Por la invitación. Hasta luego. Gracias.